Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como ya les anunciaba antes de irnos a la pausa, está con nosotros Carlos Miguel Álvarez, economista, miembro del equipo de Ecoanalítica. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana, un gusto saludarte. Bueno, recientemente se anunció por parte del Ejecutivo Nacional la posibilidad de decretar una serie de medidas económicas. Se espera que se dé en la tarde de este martes. Esto, según lo decía el mismo Ejecutivo Nacional, son medidas anti-Dollar Today. Fíjate una cosa, a mí una de las cosas que más me preocupa de cuando el gobierno empieza a hablar de medidas es que tarda mucho en anunciar que va a anunciar y que va a anunciar a lo mejor algún tipo de medidas, ¿no? Y al final esto lo que te hace es crear una especie de opinión dentro del pueblo, dentro de los venezolanos, que puede generar distorsiones en el mercado, ¿no? Yo creo que el dólar ahorita puede estar bajando un poco, dado estas expectativas que se pueden tener, pero la realidad es que yo no veo al presidente Maduro dando una medida como tal que sea de carácter fuerte, que vaya a controlar lo que es la distorsión cambiaria que existe hoy en día en Venezuela. Es decir, pueden ser medidas muy paulativas, pero no son medidas de fondo que te corrigen todo tipo de distorsiones que tiene la economía. La distorsión que estamos viendo en este momento en el mercado, la distorsión de precios que se ha evidenciado en un mes como el mes de diciembre, que es un mes de alto consumo, está relacionada con lo que señala el Ejecutivo Nacional sobre la especulación por parte de los comercios, o está relacionada con un mal manejo de las políticas o un mal diseño de las políticas económicas, o está relacionada con este valor del mercado que no es oficial. Mira, a ciencia cierta hay una gran distorsión en todo el mercado y esto hace que el ancla de precios se salga. Es decir, imagínate que tú estás en un barco anclado al mar. Por temas de expectativas, esa ancla se sale y prácticamente el barco anda a la deriva en el mar. Algo así está ocurriendo hoy en día con los precios, y existe el factor que en el léxico económico hablamos de pass-through, que es el efecto que tiene una devaluación del tipo de cambio en la formación de precios, ¿no? Y es inminente que cada vez ese efecto es más rápido. Es decir, a medida de que se va depreciando el tipo de cambio, la gente va ajustando sus precios cada vez más rápido durante un periodo más largo. Entonces todo esto refleja un alza en precios que a mí me preocupa bastante, en el sentido que Venezuela se puede encaminar cada vez más, y yo creo que estamos muy cerca de entrar en un proceso de hiperinflación, que no es otra cosa que una destrucción del poder adquisitivo del venezolano, que esperemos que no se llegue allá. No hemos llegado a una hiperinflación. ¿Cuáles son las características de una hiperinflación? Muchos economistas señalan que ya estamos allí. Mira, hay diferentes factores. Desde el punto de vista teórico, cuando tú ves que la inflación crece 50% cada mes, es decir, la inflación global, no estoy hablando de la inflación de un producto, el producto que usted compra en el botiquín en el día siguiente, ¿no? Es de los agregados económicos. Cuando los precios suben 50% en un mes por un lapso de un año, eso se habla de hiperinflación. Eso es la definición más común dentro del léxico académico. Ahora, hay una definición que es un poco más laxa, que te dice que cuando la inflación de un año a otro supera el 500%, ya se puede hablar de hiperinflación. Todavía nosotros no nos encontramos ahí, pero estamos muy cerca. De por sí las estimaciones de Ecoanalítica para la inflación de 2016 es de 511%, por lo que en términos académicos pudiésemos estar hablando de que Venezuela terminaría el año entrando en un periodo de hiperinflación. ¿Cómo sabemos que no hemos llegado ahí si no conocemos las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela? Eso es una gran hazaña. Yo creo que parte de la labor que hacemos hoy en día los economistas de Venezuela es ser como un detective privado y buscar diferentes formas que tú no aprendiste en la universidad, que no aprendiste en alguna pasantía, que no aprendiste en ningún lugar, para poder medir precios. Nosotros en Ecoanalítica lo que tenemos es una cesta de consumo que lo que hace es prácticamente imitar la metodología que utiliza el Banco Central de Venezuela, y vamos midiendo precios mes a mes. Obviamente tiene un margen de error, y eso también nosotros lo incorporamos dentro de nuestro modelo. Es lo que hacemos, es lo que nosotros medimos, y es una información que le damos a todos nuestros clientes. Cuando hablamos de este tema, ¿esto cómo ha afectado el desempeño de la economía? El hecho de que ni el Instituto Nacional de Estadísticas ni el Banco Central de Venezuela estén dando las cifras oficiales en cuanto a lo que son los indicadores económicos. Fíjate, eso es parte de lo que te comentaba del barco y el ancla, ¿no? Esto te mueve expectativas. Al tener las expectativas dentro de la gente es tan negativa, porque ni siquiera sabes cómo se están moviendo los precios empiezan a subir por
alguna otra forma de que el empresario o el dueño del negocio pueda verlo en cuanto a sus costos, en cuanto a otro tipo de productos, que no es una inflación que reporta el Instituto Nacional de Estadística o el Banco Central de Venezuela. Entonces, al final, esto lo que te genera es un desancle por completo de la formación de precios, y que los precios se pueden estar formando porque subió un poco el dólar, porque el presidente dijo tal cosa en una cadena, porque escuché por allá que iban a traer productos regulados. O sea, es un ambiente muy oscuro donde los precios se forman por diferentes razones que no son los fundamentos de la economía. Es decir, la oferta de productos y la demanda de productos forma parte de la formación de precios, pero existen otros mecanismos que también tienen su peso en la formación de precios. Cuando vemos toda esta situación que se presenta en el país, entonces estaríamos esperando el día de hoy medidas que son de tipo más restrictivo que de tipo de organizar la economía y de repensar lo que son las políticas económicas del país. Mira, como te decía al comienzo, yo soy muy escéptico ante lo que pueda anunciar hoy el presidente Maduro. Si es que llega a hacer un anuncio, todavía pienso que no va a anunciar nada, pero en dado caso de que anuncie algo, yo considero que van a hacer un poco más restricciones, más controles. Al final, la política que ha demostrado a nivel económico este gobierno ha sido generar controles para tratar de solventar problemas, que al final atacan la consecuencia y no la causa del problema. Y por eso es que seguimos en una crisis que le ha costado la caída en cuanto al poder adquisitivo de todo el venezolano. Entre políticos y economistas siempre hay unas diferencias en cuanto a lo que son las aplicaciones de las medidas. Ustedes los ven desde un punto de vista muy pragmático y quizás los políticos lo ven desde un punto de vista del costo social que va a tener al final en sus votos. En este momento, ¿Venezuela tiene que irse por lo pragmático o por lo político? ¿Debe dejarse de un lado la ideología o hay manera de unir ambas y lograr un beneficio común del venezolano? Mira, una cosa que es fundamental de la economía venezolana hoy en día, que yo lo veo y lo discuto con cualquier persona que me encuentro en la calle, incluso mis familiares, es que yo veo la economía venezolana como si tuviese una camisa de fuerza y estuviese totalmente reprimida. Entonces, cualquier medida que sea medianamente pragmática va a generar alguna estabilidad y mejora. Incluso este año, el tipo de cambio en algún momento se mantuvo estable, porque se estuvieron aplicando ciertas políticas cambiarias y monetarias que generaron ese resultado. Es decir, este año es uno de los años que tú puedes ver que si se empiezan a tomar medidas correctivas, Venezuela puede salir de esta crisis. ¿Okay? ¿Qué pasa? El gobierno tiene un factor ideológico que no permite hacerlo. Ahí es donde tú me haces la pregunta y yo digo, es momento de empezar a meter correcciones a la economía, hay que ser pragmático. Pareciera un rompecabezas sin solución, pero las soluciones se tienen, los técnicos están trabajando en ello y simplemente hay que tener la voluntad política para empezar a implementar estas medidas y poder salir adelante. Otra medida que va a empezar a circular el próximo 15 de diciembre es un nuevo billete, es parte de una nueva familia de billetes, ya lo ha anunciado el Banco Central de Venezuela, se van a incorporar billetes a lo que es la economía. Se llega a los mismos que estaban prácticamente, o a un poco mayor la denominación, que estaban en el año 2008, cuando se hizo la reconversión monetaria. ¿Esto qué implicaciones tiene para la economía venezolana? Fíjate, yo cada vez que hablo de este tema lo veo como positivo y no como negativo. ¿Por qué? Porque al final la incorporación de billetes de nueva denominación o la nueva familia de billetes a la economía va a facilitar un poco las transacciones, no solo en el sistema financiero, el hecho de que tú vas y a la hora de ir al cajero no vas a tener que hacer tanta cola, sino que va a ser más fácil, sino también a nivel del comercio como tal. O sea, hay un comercio que antes para manejar efectivo era un dolor de cabeza y que yo he visto personas andando con una maletica full de efectivo para poder comprar algún bien. Oye, yo creo que eso va a mejorar en gran medida. Ahora, lo que me preocupa, que esto es nuevamente una política de cara a un problema inflacionario para tratar de adecuar el sistema de billetes y monedas en la economía, pero no ataca el problema de fondo que es la inflación. Mientras no ataquemos el problema de inflación, es muy probable que dentro de pocos meses volvamos a hablar de volver a introducir nuevos billetes de mayor denominación, porque la economía no va a dejar de crecer en términos de inflación si no se utilizan las medidas correctivas adecuadas.
¿Existen los recursos por parte del Banco Central de Venezuela y del Ejecutivo Nacional para poder mandar a hacer todos estos billetes? Mire, yo creo que sí, porque si no, no estuviesen anunciando de que los van a mandar, ¿no? Pero eso es otra de las cifras que cuesta saberlo, porque cuando tú te vas al balance del Banco Central de Venezuela existen diferentes tipos de cambio y solo sabemos en detalle una vez cada semestre. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globo Visión Economía. Era el economista Carlos Miguel Álvarez, miembro del equipo de Ecoanalítica. Nosotros hacemos otra pausa.